Gracias. Muy buenas tardes. Es gusto estar aquí con ustedes, con todas y todos. Muchas gracias. Agradecer a la Universidad de San Martín y al Centro de Estudios Políticos que se toma la molestia y además la oportunidad de debatir en el momento que es necesario, porque luego hacer historia pues es muy pertinente, pero ante la realidad yo creo que es más conveniente intervenir en el momento. Así que muchas gracias. Y además compartir la mesa con quien lo hago es un privilegio. Déjame hablar en tres temas. El primero es destacar el centro del sistema. ¿Para qué es esto? El segundo, ¿en qué momento estamos? En torno del proceso. Y el tercero, algunas pistas de dónde creemos que puede caminar el tema. Además, celebrando que hay acá un montón de estudiantes de la maestría que están cerrando y que probablemente nos hemos convertido en objeto de estudio, ¿no? Y que probablemente podamos recibir una retroalimentación valiosa a través de estudios sistemáticos de tesis de maestría que serán bienvenidas. Igual y alguno de ustedes está en condición de venirse a Washington o colaborar desde donde esté. Eso es parte de los proyectos que eventualmente, con toda esa bola de universidades, pues habrá que hacer, ¿no? Hay una masa crítica ahí que necesariamente tenemos que echar a andar, en términos de pensar que el sistema no son la Comisión y la Corte. O sea, si pensamos eso, estamos medio fritos, ¿no? Yo francamente creo que el sistema es mucho más. Diría, regresando a la primera idea, el centro son las víctimas. Acá escuchamos dos testimonios, pero lamentablemente el centro está desplazado. En la discusión actual, las palabras de Berta fueron muy precisas. Eventualmente hemos llegado a una dinámica que para poder generar una mejor condición para defender a las víctimas tenemos que defender a la Comisión y a la Corte. La cantidad de recursos, esfuerzos, energía, recursos de todo tipo empleados para eso, a mí me gustaría más emplearlos para los casos, para conocer los expedientes, para hacer visitas, en lugar de otras cosas. Tal vez sería más pertinente que los relatores estuvieran en los países, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que en este contexto se hace muy pertinente una pregunta en la región, haciéndonos cargo, como diría Horacio, de las grandes diferencias y de los dolores aún presentes. ¿Cuál es la manera que tenemos, uno, para enfrentar estas herencias y contextos autoritarios o estas herencias e inercias que siguen en el continente? Y otra es cómo le hacemos para enfrentar la violación de los derechos humanos allá donde hay democracia o donde hay avances democráticos. Porque el hecho real es que seguimos enfrentando esos dilemas. Y en algunas ocasiones, al menos mi experiencia en la Ciudad de México como defensor 8 años, mucho gusto me da que esté aquí mi colega doña Alicia Pierini, defensora, y mis colegas de la comisión, Silvia, Victoria, don Horacio, Verónica. Hay una comunidad aquí, también una masa crítica. Porque el dilema también tiene que ver, por ejemplo, en aquellas ocasiones en la Ciudad de México sí pasaba un gobierno de izquierda que durante muchos años luchó por los derechos humanos. Y cuando uno le planteaba la agenda de los derechos humanos, decía, oye, no, pero yo siempre asumí los derechos humanos como mi bandera. Entonces, ¿cómo me dices a mí que yo violo derechos humanos? Si yo luché contra o yo estuve en tales y cuales condiciones. Pues mira, es que justamente por eso, lo que uno esperaría es de un gobierno de talante democrático es que encabece la indignación, no la negación. Y que tenga la condición y la fuerza para acelerar los procesos. Porque ese es el papel que pueden jugar la Comisión y la Corte, acelerar los procesos y generar la condición no solo de enfrentar dramáticas situaciones como las que vemos con los límites que hay para enfrentarlos, sino generar a partir de lo que se vive en los propios países, porque al final del día el sistema es un mecanismo, la Comisión y la Corte, entendida como instancias que complementan los procesos de lucha en los países, no los sustituyen. Son una herramienta más, eventualmente en momentos críticos clave, pero contribuyen a los procesos, no los pueden sustituir. Y creo que lo que contribuyen en términos es internacionalizar, visibilizar, pero el caso de Argentina, la visita del 79,
contribuyó, pero hubo otros muchos factores en Argentina, y en medida, así como testimonios como los que escuchamos ahorita en los foros internacionales y hacer saber, todos esos procesos tienen una explicación esencialmente en movimientos sociales y movimientos de derechos humanos muy intensivos y muy extensivos, y que toman como parte de esa lucha los foros internacionales. Y el derecho internacional de los derechos humanos tiene eventualmente, o tal vez más, los mismos dilemas que tiene el derecho nacional. O sea, que se cumpla una recomendación o que se cumpla una sentencia es también el dilema que tenemos de que se cumplan nuestras propias constituciones o que se cumplan nuestras propias leyes. O sea, no es un dilema ajeno a la cotidianidad que vivimos en nuestros países. La condición estructural de impunidad en nuestros países sigue siendo uno de los grandes dilemas de las democracias. El cumplimiento de la ley y el enfrentar esas condiciones de herencia estructurales de impunidad o de desigualdad. Entonces, yo no quisiera que hiciéramos un salto diferenciado entre la dinámica del derecho internacional de los derechos humanos y lo que pasa en nuestros países. Al contrario, lo que creo es que el instrumento internacional contribuye a que nuestros procesos locales, nacionales, tengan más herramientas para la lucha. Y sí, se conviertan en ocasiones en última trinchera, lamentablemente así pasa, pero es parte del mecanismo que puede ayudar a acelerar los procesos nacionales. Y hoy por hoy el dilema que tenemos es cómo enfrentamos este contexto y cómo ayudamos también no solo a enfrentar este dilema de pasar del caso a la causa. Y sí, eventualmente a través del sistema de casos y peticiones podemos enfrentar el caso y con las medidas de no repetición o buscar la garantía de no repetición podamos ir a la causa. Y por eso el tema tan importante y simbólico de los edificios y el tema estructural de las leyes y el tema de la política pública. Y hoy en el horizonte se pone el debate de la política pública y la gestión pública en derechos humanos. Y eso tiene que ver con un entendimiento que ha pasado en los últimos 60 años. Hace 60, 40, 50 años, en algunos contextos era impensable hablar de derechos humanos. Y hoy, al menos en el tema del debate político, se ha convertido en un indicador de la gestión de los gobiernos. Y eso tiene que ver con un avance de un triunfo político y ético y con emplazar a esta dinámica y cultura autoritaria que no necesariamente está desactivada. O sea, lo que yo creo que también en lo que el sistema se refiere es no demos los avances por definitivos. Las experiencias de Honduras o los desafíos y los riesgos que puso Paraguay y muchos otros, y otros temas que tenemos en las agendas de nuestros países con los poderes fácticos legales e ilegales, y miren que se los dice un mexicano, ¿no? Ponen un desafío estructural que no dan por terminado ni consolidado lo que tenemos. Y apostar entonces a decir, no, esto ya no sirve, pasemos a otra cosa, yo pongo un asterisco de reserva. Porque hemos vivido en nuestros países lo que eso significa. Y no necesariamente esos poderes fácticos que reproducen estados de excepción, que reproducen condiciones de fuera de un Estado democrático de derecho, están desactivados. Y no son ni pocos ni menores. Esas fuerzas y esos poderes fácticos legales e ilegales, que emplazan a las democracias, a las instituciones, o que generan condiciones de desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos. O las condiciones de desigualdad estructural hacia las mujeres, hacia la comunidad lesbico-gay, hacia los pueblos indígenas o hacia los pobres. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, donde los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de los avances, a una gran cantidad de la población es un umbral utópico. Entonces diría, sí, el tema tiene que ver entonces, a partir de los sistemas de defensa, también los temas de la política pública y avanzar en esas condiciones que permitan una gestión, por ejemplo, no solo a nivel federal, sino a niveles estatales y provinciales. En la experiencia que yo he tenido, me encuentro que en muchos casos a nivel local el tema es absolutamente ausente. Entonces, en aquellos casos de repúblicas federales, Argentina, Brasil, México, el dilema y la tensión es todavía mayor, porque eventualmente si se logra avanzar en el litigio internacional que la representación de los estados, ahora convence al gobierno local, ahora que el gobierno estatal avance. Entonces, el dilema de la estructura del Estado se hace muy difícil. Y no solo, inclusive las propias contradicciones que existen, ya no digo en los estados, en los gobiernos. Porque esas contradicciones existen y generan tensiones a la hora de, ¿y con quién hablamos?
Entonces diría, estos procesos han encontrado en el sistema interamericano un punto de apoyo y creería yo que eso es un punto de apoyo para los procesos, pero son los sujetos sociales los que en uso de estos instrumentos han encontrado en distintos momentos una condición de más o menos respuesta, más o menos resiliencia, más o menos sinergia, más o menos respuesta que ayude a su propia dinámica. Y lo que apostaría entonces es que la Comisión y la Corte puedan seguir jugando ese papel. Y me parece entonces que sí tenemos que pintarnos el horizonte de los próximos 15, 20 años. Y con eso voy al segundo tema. Porque afortunadamente, digamos, Cochabamba fue un antes y un después. Nunca había habido una Asamblea General de la OEA con una dinámica así, monotemática sobre un tema. Y yo creo que hay muchas lecturas que sacar allá. Hay mucho que procesar. Y me parece que no solo es el tema de lo que pudiese estar haciendo la Comisión, que si Belomonte, o que si Perú, o que si lo que pudiese... Hay muchos aprendizajes que sacar. Pero también hay mucho que tenemos que revisar, inclusive en términos de las propias agendas de derechos humanos en nuestros países y el debate público de cuál es la política de cooperación en derechos humanos de los países. Afortunadamente se ha activado una masa crítica que está discutiendo prácticamente todos los países foros de esta naturaleza sobre qué debe ser el papel, cuál debe ser la cooperación, qué tipo de sistema se quiere y asumir las incongruencias que existen. Porque de todos los instrumentales del sistema interamericano, solo 7 de los 35 países han signado todo. Solo 7. Entonces el dilema de universalización pues, es mucho mayor que la Convención Americana en el tema de lo que eso requiere y refiere. Y también, como lo mencionaba Jorge, hombre, si una entidad tiene mandato universal, entendido el región continente, es la Comisión Interamericana. Entonces es muy peculiar que a la que tiene mandato universal se le factura la universalización. No, el tema no es ese, el tema son las desigualdades políticas de una adscripción diferenciada en el sistema, con 3 círculos, los que tienen la competencia de la Corte, los que tienen la Convención y los que están en la Carta de la OEA. Entonces este club diferenciado lo que genera es protecciones diferenciadas a los ciudadanos. Pero al final del día entonces eso es lo importante. La protección a las personas. El bien superior a tutelar son los derechos de las personas. Y entonces eso es volver el centro. El centro entonces del sistema es para tutelar a las personas, en particular aquellas que están en condición de víctimas, de manera específica, no solo. Entonces el sistema tiene ese objeto. Y el debate político tiene que ser el debate entre los jefes de Estado. Y tiene que ser a nivel de la Secretaría General de la OEA. Y tiene que ser emplazar los procesos de cumplimiento de las convenciones. Hombre, bienvenida a la agenda de la universalización, porque al final el proceso debe llevar a complementar y fortalecer los derechos de las personas en el continente. Esa agenda me parece lo más pertinente, pero hay que entrarle en su dinámica estructural, porque si de fortalecimiento del sistema hablamos, pues empecemos por cumplir las cautelares y las recomendaciones y los informes. El 80% de las sentencias de la Corte no están cumplidas, el 80%. Y nos hablan de certeza jurídica. Bueno, ¿qué más certeza que una sentencia? Bueno, si quieren fortalecimiento, pues cumplamos. O el tema del financiamiento. Es una vergüenza inadmisible que este continente dependa del financiamiento europeo. 5 integrantes del G20, que incluyen a las economías más grandes de este planeta, están sentadas en el Consejo Permanente de la OEA. Y tenemos que estar haciendo una gestión para ver si conseguimos más abogados para poder responder a las víctimas. Tenemos más Estados miembros que atender que abogados en la Comisión. Nada más, muestra un botón, dicen en mi tierra. Entonces, por supuesto que es una tensión sumamente angustiosa, inaceptable, que no podamos responder las cautelares o verificar las cautelares o atender los casos después de un largo proceso. Una tercera parte del financiamiento de la Comisión viene de países europeos, a los cuales no queda más que agradecerles, y más con la crisis que tienen. España, por ejemplo. Y la lista es larga. Pero al discurso regional y de evolución que yo celebro, quisiera que lo acompañaran con un cheque. Hay un discurso súper agresivo, pero una chequera muy lenta. Y el análisis está más que hecho, No, sí tenemos, sí es inadmisible. Y luego,
¿Dónde está el cheque que diga, mire, señores de la Unión Europea, qué bueno que ustedes, pero estos recursos mejor se los vamos a dar a la sociedad civil para accesar al sistema y yo voy a sustituir ese cheque? O la Relatoría de Libertad de Expresión, no, porque bien, bueno, aquí está el cheque para que usted haga el trabajo. Y el otro, déselo a organizaciones que trabajen para proteger a periodistas. La comisión no tiene por qué estar compitiendo con organismos de la sociedad civil, porque al final del día me van a perdonar, pero eso pasa. Hay agencias de financiamiento que dicen, no, pues yo ya le doy a la comisión. Entonces, honestamente, es inadmisible que un continente que tiene las economías que tiene siga pensando en el pacto fundacional de los 50. Perdón, pero eso no va. Me hago cargo que eso lleva una discusión mayor respecto al término de relación con la OEA. Me hago cargo. Ese es el tema, ¿verdad? Pero lo que no puede pasar es que generemos una condición de un sistema regional subsidiado por Europa. Perdón, pero es absolutamente inadmisible. Entonces, ojalá la fuerza y la congruencia y la contundencia también llegaran a los cheques. Así dicho. Hay una propuesta que Argentina presentó que mucho saludo, que qué bueno que Argentina presentó el documento que presentó, porque andaba mandando otro tipo de señales desconcertantes, que uno decía, hombre, pero si alguien puede dar ejemplo de cómo el sistema ha incidido es Argentina. Todavía si fuera San Vicente y San Quitins, ¿no? Que eventualmente no ha tenido tanta relación el sistema, mis respetos, no es que tenga mala opinión del Caribe, pero no ha tenido la misma incidencia. Pero Argentina. Entonces, porque si alguien tendría una autoridad moral para hablar por lo que ha pasado, por el sistema, por los beneficios, por las víctimas, por las leyes, que no solo en dictadura, hay el gobierno afortunadamente una lista larga, aquí hay una persona cuyo caso es un nombre, ¿va? Qué bueno que recuperó ese sentido, esa posición, porque Argentina tiene autoridad moral para hablarlo. Y eso es lo que se requiere. La democracia se resuelve con más democracia, se fortalece con más democracia, no con menos democracia. Los dilemas de la democracia se resuelven así. Entonces me parece que por eso tenemos que avanzar en estos temas. Afortunadísimamente, Argentina ha mandado ese mensaje muy fuerte, creo que es muy importante. Brasil ya mandó también un muy buen mensaje en el Consejo Permanente. Dijo, no, nosotros no estamos por la reforma del estatuto, ¿no? Ante una posición expresa de Venezuela, de Ecuador y de Nicaragua, dijo, no, nosotros no vamos por la reforma de la Convención y el Estatuto, vamos con la reforma del reglamento. Otros países han dicho, vamos discutiendo. La respuesta que mandó la Comisión a las recomendaciones nos parece una buena base para sentarnos a discutir. Por supuesto que el Consejo Permanente tendrá que discutir. Pero entonces, la crisis que se dio en Cochabamba parece que estamos ahora en un contexto de otro tono, de otro término de relación, y que permita construir los consensos. Me hago cargo de los desafíos. Seguimos con el dilema del capítulo 4, sí, seguimos. Estuvimos recientemente en Colombia y la presión de la sociedad civil en Colombia tuvo otro entendimiento que son parte de o en Honduras, son parte de las cosas que tendremos que relacionar. Y también no escapa la discusión, oigan, ¿y Guantánamo? ¿Y luego? ¿Y lo que pasa con los migrantes y la pena de muerte? Entonces, es una discusión holística que necesariamente se tiene que abordar, no niego la discusión. Y ese tema todavía no llega al consenso en la comisión. Ahora, sí estamos en esta lógica de tratar de buscar un papel mucho más proactivo. Hemos estado en algunos países, parte de esta visita es eso, tratar de acercar, de tomar el pulso de los diagnósticos, de escuchar la respuesta al documento. Vamos a una visita en loco a Colombia el día 3, del día 3 al día 7. Vamos a una visita en loco a Ecuador, convenimos que fueran después de las elecciones de Ecuador. Hay la primera vuelta en febrero, en su caso en abril la segunda vuelta, inicio de gobierno en mayo, convenimos entonces en junio. Porque también hay que sentarse, escuchar y hablar y ver lo que en otro tipo de ámbitos también corresponde a reconocer y anotar los pendientes. Estamos tratando de construir los medios de diálogo con Venezuela, es de nuestro interés que no se vaya. La comisión seguirá teniendo mandato, pero es de nuestro interés que las y los venezolanos sigan teniendo un complemento de derechos a través de la Corte. Entonces, en términos de ese proceso, yo observo una dinámica distinta, un entorno, un contexto, un tono diferente, que permite entonces sí un diálogo para sentarnos a revisar este tipo de cosas que son necesarias. Y con esto voy al tercer tema. A mí honestamente cuando hablamos de universalización, lo que más me gustaría es que el acceso fuera universal.
Por ejemplo, yo creo que tendremos que ir pensando en audiencias vía Skype, ¿no? Para que la gente no tenga que pagar para ir hasta Washington. A mí, si me dicen, a mí eso es lo que me gustaría. Hemos hecho un primer esfuerzo para tratar de que las audiencias, por lo menos las 2 audiencias simultáneas, se transmitan en tiempo real y la gente pueda acceder y escuchar. Un primer ejercicio de transparencia, de accesibilidad, de rendición de cuentas. Pero la accesibilidad debe estar también pensada en la gente. Entonces, a mí me gustaría, hemos empezado a discutir cómo le podemos hacer para hacer este fenómeno de las audiencias en los lugares de origen. Si las familias de los migrantes lo hacen, ¿no? Igual y no lo podemos hacer nosotros. Además ya es muy barato, ¿no? O dar más avances para que la gente pueda acceder al sistema para conocer el estado que guarda su expediente y no tener que estar hablando a Washington, estar esperando, eventualmente acceder en línea para conocer su expediente, el estado que guarda, y poder hacer procesos electrónicos que faciliten a los usuarios y a los peticionarios, a las peticionarias el acceso al sistema. La tecnología ya está. Estamos avanzando en un proyecto de esa dimensión que permita facilitar las cosas. También nos parece que podemos generar algunas condiciones para que la Comisión, mientras siga en Washington, pueda salir de Washington. Entonces hemos propuesto, insistido, regresar a la práctica de que haya audiencias fuera de Washington. Entonces ya se ofreció eso en el Consejo Permanente. Panamá levantó la mano y dijo, bueno, eventualmente nosotros organizamos un periodo de sesiones. Pues sí, porque de los 3 periodos que tenemos, con los recursos que tenemos, podemos pagar un periodo y medio. El otro periodo y medio lo paga la cooperación, extra, no los recursos básicos. Pues bueno, si podemos hacer 4 o 5 periodos, hombre, igual y sería muy sano que Argentina se anotara en el horizonte. No podremos discutir los casos de aquí, pero el ejercicio pedagógico que conlleva las audiencias y salir, yo creo que sería extraordinario, lo platicábamos en Uruguay. Son parte de las cosas que creo que podemos, solo por poner un ejemplo de las cosas que me parece que sí se pueden hacer y que no necesariamente es dinero. También me parece que tenemos que repensar el tema de las alianzas en términos de promoción, por eso hablaba yo del tema de las universidades. Y eventualmente, hombre, el tema de las soluciones amistosas, pues que tenga procesos de aceleración en los países, de manera que, por ejemplo, hay una discusión que dicen, esta revisión de si cuando llegue el caso, el Estado tenga que saber hasta la admisibilidad y no podría avisarse antes, eventualmente para que se pudiese acelerar el proceso y no tener que estar esperando 10 años. No, pero sí, pero no, pero que son cosas de los que estamos discutiendo. No es así de llano, porque hay muchas aristas en el tema, no solo de tipo legal, sino de protección y de contextos como estos, que hay que hacerse cargo. También me parece que el tema que refiere a cómo podemos, por ejemplo, un tema que sigue en discusión, las cautelares y las provisionales de la Corte, ¿no? Porque los estándares son distintos y ahí sigues viendo un tema no resuelto. Estamos en discusión. El hecho real es que este año va a terminar siendo el año con mayor denuncias en la historia de la Comisión. Ese es el hecho real. Un fenómeno, tal vez no deseado, pero sí asumido, de Belo Monte, tal vez, es una hipótesis que yo pongo en la mesa, es que Brasil pasó de ser el país número 10 en denuncias al número 3 o el número 2 este año. Y yo ya se los dije a los brasileros, porque no me vayan a colgar el milagrito, ¿ah? Apenas llegó Álvarez y Casa y entonces tiene una voluntad contra Brasil. Le digo, no, háganse cargo. ¿Y por qué? Porque mucho hemos luchado en los procesos formativos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. En hacer maestrías donde viene gente de muchos países a Buenos Aires y la gente conozca el tema y litigue, y eventualmente hay un entorno distinto para presentar denuncias. Entonces tal vez, abramos la hipótesis, que más denuncias no necesariamente son más violaciones, sino tal vez son más ejercicios en determinados contextos. Hay contextos diferenciados. Pero en el caso de Brasil, a mí me llama muchísimo la atención. Tal vez esa hipótesis no es generalizable. Por ejemplo, viniendo de México, ¿eh? O lo que pasa, sigue pasando, los 3 hasta ahorita que tienen más denuncias este año son México, Colombia y Brasil. Entonces igual hay que analizar, igual para eso necesitamos una masa crítica
de maestros y maestras que nos ayude a estudiar. Porque la verdad de las cosas es que 64 personas no dan. Ese es el tamaño de la comisión. No dan, ¿eh? Creo que la Corte son 60. Entonces, limitar el sistema a 120, 130 personas, incluyendo jueces y comisionados 140, pues no da. Entonces, lo que es impresionante es que con ese volumen de gente tenga ese impacto. ¿Y por qué? Y regreso con lo que empecé. Por las víctimas, por la exigencia, por la demanda de justicia, por la presión, por la lucha. Por eso funciona. Porque hay un contenido ético, político. Yo no quisiera dejar de lado esto de la dimensión política de los derechos humanos. No solo son una categoría jurídica, son una categoría política y social. Entonces, por eso me parece importantísimo lo que decía una persona, una víctima de Perú, es que el sistema es un patrimonio de los pueblos de América. Por eso es importante. Muchísimas gracias por su atención.